Bienvenidos, esto es Siguen las clases con Cobat, el programa del Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas. Comenzamos. Bienvenidos a su programa Siguen las clases con Cobat, una emisión para el desarrollo de la educación de nuestros alumnos. Qué agradable saludarles a través de estos medios de comunicación tan versátiles, como lo es el Facebook, donde nos pueden encontrar como @cobatam, el Twitter como @cobatam_, en Instagram Cobatam. Herramientas también sociales que a través de las cuales podemos nosotros publicar, comunicar, socializar, pero sobre todo hacerles llegar el conocimiento a su espacio y por tanto a su comunidad. Les saluda desde la Dirección Académica de la Administración Central su servidora Leticia García. Y bueno, pues como podemos observar, estamos en la asignatura de literatura. Vamos a dar inicio al bloque 2, titulado Del teatro antiguo al contemporáneo, y vamos a conocer lo que son los orígenes del teatro. Para esta asignatura pues tenemos un propósito que voy a dar lectura. El propósito es que relacionemos el origen y evolución del teatro con los subgéneros que posteriormente en otra sesión los van a conocer más a detalle. Les comentaba que en esta sesión solamente vamos a ver lo que son los orígenes del teatro. Y los orígenes del teatro los vamos a conocer en dos épocas. Una época antigua y la época moderna. Generalmente nosotros damos o utilizamos mucho la palabra teatro, y quiero comentarles que este es un término que encierra una gran sabiduría y que les invito a que la descubramos para poder apropiarnos de ella. El teatro, si bien es cierto, se origina desde las primeras civilizaciones, no como propiamente dicho, sino con algunas manifestaciones. Nosotros hemos observado generalmente nuestras familias con nuestros hermanitos, ¿verdad?, que andan ahí jugando o de repente se pelean y expresamos, ahí es puro teatro. Bueno, vamos a conocer cuánta sabiduría encierra este término. Pero ¿de dónde proviene esta palabra? La palabra teatro proviene de Grecia. Es una palabra griega que se escribe teatrón y significa lugar o sitio para la contemplación. Y esa contemplación nosotros la vamos a poder observar de dos formas: a través de la escena o la escenificación, donde intervienen actores, donde hay textos escritos y donde hay un público. Y por otra parte, la vamos a poder observar esa contemplación en la infraestructura cuando nosotros observamos los teatros, que es donde se realizan las representaciones, ¿sí? Vamos en esta sesión vamos a ver lo que son los indicios del teatro para poder ubicarnos en el tema y saber qué es lo que vamos a aprender. Vamos a aprender lo que son los indicios del teatro, desde el teatro antiguo hasta el teatro moderno, ¿sí? Vamos a pasar después por la época también medieval, o sea, los indicios del teatro, el teatro antiguo, la época medieval, la época contemporánea con la cual vamos a concluir. Y con esta explicación, yo los invito para que ustedes puedan ir registrando la evidencia de aprendizaje que se va a obtener con toda esta explicación, que es una línea de acontecimientos o de sucesos
de la forma como se fue desarrollando el teatro. Entonces tenemos los primeros indicios del teatro, y decimos indicios porque los investigadores así lo refieren. No es un teatro propiamente dicho. Los primeros indicios se dan con las primeras civilizaciones, cuando ellos, sin quererlo, sin saberlo, hacían algunas manifestaciones, unos rituales, y que estaban muy relacionados con la caza y con la recolección de frutos o con las culturas, la recolección de frutos, la cacería. Entonces, esos son los primeros indicios que se dan del teatro. Por eso les comento que no era propiamente el teatro como tal, porque este se va acunando posteriormente, ¿sí? Entonces, ese sería el primer indicador que utilizaríamos nosotros en nuestra línea de acontecimientos de desarrollo del teatro, que es la que la que van a ir construyendo como evidencia. Vamos a irnos con lo que es el teatro antiguo. Aquí podemos observar, ¿sí? En esta lámina vamos a realizar todo un viaje por el mundo, porque vamos a observar que la literatura tiene mucha relación con la geografía, porque podemos ir ubicando geográficamente el desarrollo de estos acontecimientos. Entonces vamos a iniciar con el teatro antiguo. Aquí lo vamos a observar, ¿sí? En el teatro antiguo intervienen varias civilizaciones o culturas. Tenemos a Egipto, ¿sí? Si ustedes lo ven, en el continente africano. En el continente asiático tenemos a Arabia, a la India, a China y a Japón. Y una civilización trascendental y de fundamental importancia, que es Grecia. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Sí? Entonces, en Egipto, aquí se representaban dramas de la muerte y resurrección de Osiris. Recordemos que Osiris es una diosa. Comenzaron a utilizarse máscaras también, ¿sí? Entonces va evolucionando. Por su parte, en el continente asiático, en Arabia, también se registraron algunas representaciones de sufrimientos que acarrea la muerte. En la India, el teatro va directamente a los sentimientos y emana religiosidad, con el Krishna, que es una deidad para ellos, un dios. Los actores emplean movimientos muy concretos y no se acepta la improvisación. Mezclaban los rituales con los dramas, ¿sí? Acuérdense que en los indicios solamente eran rituales. En China también igual, las celebraciones estaban para las cosechas y para el culto a sus antepasados. La manifestación más famosa pues es la ópera de Pekín, que se estructura con música, instrumentos y palabras. Y aquí vemos cómo se van incorporando más elementos al teatro. Los papeles son interpretados por hombres, eso sí. Las manos y pies son fundamentales en el lenguaje teatral. Utilizaban una voz muy musical. Y en Japón, pues se mezclan los rituales con los dramas, como el teatro non y el kabuki. Los actores siguen haciendo los mismos movimientos milenarios, ¿sí? El teatro japonés, pues es impresionante por los vestuarios que utilizan, muy llamativos, y todos los elementos para la escenificación. Entonces tenemos los orígenes del teatro antiguo en Egipto, en Arabia, en India, en China y en Japón, ¿sí? Algunos elementos que se van presentando en el desarrollo del teatro. Viene otro país muy importante, de fundamental trascendencia en el teatro, que es Grecia. ¿Y por qué es trascendente? ¿Por qué es importante? Recuerdan que les comentaba que la palabra teatro, que encierra gran sabiduría, proviene precisamente de este país, de Grecia.
¿sí? Y que significaba, dijimos, lugar para la contemplación, ¿sí? Entonces, Grecia fue la primera civilización que realizó el teatro, ahora sí ya como tal. En el comentario anterior que les hacía eran solamente indicios con las primeras civilizaciones, pero los investigadores registran a Grecia como la primera civilización que realizó teatro. Aquí son muy llamativos las partes actorales porque los actores usaban zapatos altos, utilizaban conos que aumentaban el volumen de su voz como tipo megáfonos. Bueno, estos zapatos altos eran algo así como lo que conocemos como los zancos que usan en la actualidad algunos jóvenes. Su vestuario eran túnicas, ¿sí? Y aquí se utilizaban mucho las máscaras. Estas máscaras representaban el estado de ánimo del personaje. Decimos que de Grecia provienen las máscaras y había dos tipos de máscaras. Para la tragedia era una máscara de gesto triste, ¿sí? Por aquí le podemos observar, vamos a observar una máscara de gesto triste, y para la comedia pues una máscara de gesto alegre, ¿sí? Usaban máscaras, pero era un solo personaje. Un solo personaje podía utilizar diversidad de máscaras, ¿sí? Fue el primer pueblo en acunar el género dramático, Grecia. Acuérdense que el género dramático pues es mayormente y mundialmente representado. Y bueno, aquí, o sea, ¿por qué surge todo esto? Porque en Grecia había una fiesta que se celebraba anualmente, según los investigadores, y era una fiesta pues que duraba tiempo, una fiesta dedicada al culto del dios Dioniso, ¿sí? Este es el dios del vino y de la embriaguez, conocido en Roma como el dios Baco, ¿eh? Aquí eran hombres disfrazados que festejaban con música, danza y vino hasta acumular un alto grado de euforia. Y estas fiestas pues eran muy concurridas porque iba mucha gente. Los colores del vestuario pues eran acordes al papel que ellos representaban, como se hace actualmente, ¿verdad? Según el personaje pues es el vestuario. Pero aquí tenían una función importante porque eran vestuarios elegidos para determinada clase que ellos iban a representar, clase social que iban a representar. Entonces el teatro griego se consolida como tal, llega a la cumbre, o sea, a lo alto, cultivando la tragedia, ¿sí? Que es un género muy importante. El grupo de hombres que participaban en esa escenificación finalmente se consolida como coro. Y aquí se introduce también un actor que alterna sesiones dialogadas, ¿sí? Entonces ya hay más participantes. Pero también algo muy importante, se origina el teatro como edificio, ¿sí? Anteriormente pues eran, en los indicios pues eran al aire libre. Ya en Grecia pues hacían las representaciones a las faldas de los cerros, empiezan a hacer las gradas para que el público se sentara, y los vestuarios que utilizaban pues obviamente les decía peinados altos, zapatos altos, con el propósito de que la gente o los espectadores que estaban a lo lejos en las gradas, como actualmente los conocemos, pues pudieran observarlos mejor. Y bueno, pues como les decía, el teatro griego se consolida llegando a la cumbre, cultivando la tragedia. Y aquí es muy importante ver en esta época del teatro antiguo, pero época clásica, algunos dramaturgos o algunos aportadores de estas obras. Y tenemos a Esquilo. Esquilo
es el principal autor de la tragedia del teatro griego. Algunas obras, ¿verdad? Pues Prometeo encadenado, La Orestiada, Los 7 contra Tebas, ¿sí? Les sugiero y los invito a que las consultemos y las leamos para ampliar nuestra cultura. El otro es Sófocles con sus obras Edipo Rey, Antígona, Edipo en Colona y Eurípides. Eurípides tiene un papel fundamental en el desarrollo de esta época porque él propone o plantea ya los diálogos inteligentes y tiene algunas obras, Medea, que es muy importante, Las Troyanas, Hércules y Electra, que también es muy leída esta obra. Y esta era la parte de los dramaturgos trágicos, ¿sí? Pero también había de la comedia. Y aquí tenemos a Aristófanes con algunas obras, la Lisístrata, Las Ranas, Los Caballeros, Las Nubes, La Asamblea de las Mujeres. Y Menandro con Los Árbitros y el Misántropo. Entonces, esto es el teatro antiguo en algunas civilizaciones y resaltamos Grecia. ¿Ok? Bien. Otro país importante fue Italia, ¿sí? Por ahí algunos estudiosos del tema refieren que mientras Grecia estaba en el auge con el desarrollo del teatro trágico, y Italia o Roma iba expandiendo su imperio y por lo tanto iba perdiendo o iba causando decadencia al teatro griego, a la civilización o a la cultura griega. Entonces ellos, al ampliarse, dicen, bueno, ya realizaban ellos algunas escenificaciones también, mezclaban el arte escénico con la música y la danza, predominaba el mimo, que todos conocemos, la danza, el canto, pero con el paso de los años recibió gran influencia del teatro griego, pero solamente con el género de la comedia. Era lo que aceptaban. Y algunos dramaturgos que destacan en Italia, pues es Plauto, con su obra El Anfitrión, El Mercader, El Soldado Fanfarrón, que está muy interesante, Terencio, La Mujer de Adros, El Eunuco y Los Hermanos. Estos son los dramaturgos que surgen en Italia. Y bueno, pues finalmente vamos con América precolombina, que también tenía sus indicios de teatro con las culturas más sobresalientes que prevalecían en el momento, como fue la maya, la cultura azteca y la cultura inca, ¿sí? ¿Qué hacían los mayas? Bueno, pues los mayas también realizaban fiestas agrícolas, ilustraba historias del Popol Vuh. Esta es una historia muy interesante que les invito a que la lean, de muchas enseñanzas. Por su parte, los aztecas desarrollaron la mímica, muy utilizada en el teatro, y tenían dos vertientes, la religiosa y la burlesca. Por su parte, la cultura inca está escrita en quechua, pero esta cultura servía más a los intereses del Estado. Entonces, esto es lo que se venía desarrollando en el teatro antiguo, cómo se fueron incorporando elementos al desarrollo del teatro. Y bueno, finalmente hay una aportación de Mesopotamia, que según los estudiosos refieren que es el lugar de donde proviene el diálogo más antiguo. Entonces, de Mesopotamia surgen los diálogos. Y con esto finaliza lo que es la primera parte del tema, que es el teatro antiguo, para que ustedes vayan registrando y retomen algunas de las características que les resulten de mayor importancia para su línea de acontecimientos o sucesos del desarrollo del teatro. Les invito a que enseguida observemos un pequeño video muy breve que nos va a contar un poquito cómo fue el desarrollo del teatro
en la época medieval, ¿sí? Época antigua, vamos a época medieval y posteriormente regresamos con época moderna. Mimesis. Frases dialogadas. El teatro medieval era de calle, lúdico y festivo, con tres principales tipologías: litúrgico, temas religiosos dentro de la iglesia; religioso, en forma de misterios y pasiones; y profanos, temas no religiosos. Estaba subvencionado por la iglesia y más adelante por gremios y cofradías. Los actores eran en principio sacerdotes, pasando más tarde a ser actores profesionales. Las obras fueron en primer lugar en latín, pasando a continuación a lenguas vernáculas. El primer texto que se conserva es el Regularis Concordia. El teatro medieval se desarrolló también en tres principales tipologías: misterios, que habla sobre la vida de Jesucristo con textos de gran valor literarios y elementos juglarescos; milagros, que hablan sobre la vida de los santos con diálogos y partes danzadas; y moralidades, sobre personajes simbólicos, alegóricos, con máscaras tipificadas. En esta época nació el teatro profano, con tres posibles orígenes según los historiadores: la imitación de textos latinos de Terencio y Plauto, el arte polivalente de los juglares, o los pequeños divertimentos escritos por autores de signo religioso para evadirse de una vez por todas de la rigidez eclesiástica. ...27 de marzo... Día Internacional del Teatro. Radio Zacatecas. Bien, pues ya observamos algunas características que presenta el teatro medieval y pudimos observar que prácticamente pues era desarrollado por la iglesia, ¿sí? Entonces decimos que el teatro medieval viene siendo el puente entre el teatro antiguo y lo que da o lo que origina, un indicador para que se origine el teatro moderno, ¿sí? Entonces vamos a ver ahora lo que es el teatro moderno. Ya vimos, recuerden, vimos los primeros indicios con las primeras civilizaciones antiguas, el teatro antiguo con algunos países que participaron. Y bueno, vamos a ver ahora lo que es el teatro moderno. Pero, ¿por qué surge el teatro moderno? El teatro moderno pues se presenta porque hay toda una movilización cultural en Europa, ¿sí? Y pues la vida humana recobra otro sentido, otro valor. En esta época del teatro moderno hay una, digamos, tendencia de fundamental importancia, que es el Renacimiento. Y el Renacimiento se presenta entre los siglos XVI y XVII. Entonces, toda esta movilización cultural que se genera en Europa, pues fue porque se presentó ahí en ese momento la importancia del pensamiento crítico. Mientras en el teatro antiguo era expresiones manifestadas a los dioses, pues acá toma fundamental importancia el pensamiento crítico. Y ahora pues la explicación de las cosas se va a basar en la razón, ¿ok? Aquí en esta época del Renacimiento surge también el humanismo, ¿sí? Entonces con el humanismo se prevalece o tiene mayor importancia el pensamiento crítico que la espiritualidad. Y recordemos que también durante el Renacimiento surge lo que es la imprenta con su máximo
exponente o que desarrolló esta herramienta tan fundamental, Gutenberg, ¿sí? Y entonces se empieza a difundir la cultura de los libros, la lectura del libro. Cobraba también mayor importancia ahí. Y bueno, otro acontecimiento que se genera en ese movimiento cultural, pues fue el descubrimiento de América. Y el descubrimiento de América deja entrever que Europa pues no es el centro del mundo, ¿verdad? Entonces que había otros continentes que existían y que había que explorar. Y entonces con todas estas manifestaciones culturales que se van presentando, es que el teatro moderno pues toma otra vertiente y surgen, a partir de todos estos movimientos también surgen nuevas tendencias, ¿sí? Entonces, en el teatro moderno encontramos algunas tendencias como las que ya les mencionaba, que es el Renacimiento que estamos viendo aquí. Otra de las tendencias es el teatro barroco, ¿sí? El romanticismo, el realismo, el expresionismo, también hay el teatro del absurdo y el teatro contemporáneo, ¿sí? Vamos a ver en qué consiste cada una de estas expresiones que ahora ya pertenecen al teatro moderno y que conocemos las causas por las cuales surgieron. Entonces decíamos que en el Renacimiento aquí se presentaban obras más naturalistas. Recuerden que decíamos que cobraba mucha importancia la naturaleza, la explicación de la naturaleza. Busca la interpretación de la realidad, de la vida en movimiento. ¿Sí? El hombre, acuérdense que imperaba la razón crítica, el conocimiento crítico. Surge la reglamentación teatral muy importante en el teatro de actualidad, que son la acción, el espacio y el tiempo en los que se estructura la obra. Y también aquí tienen una gran participación o aportación Italia y España. En Italia surge la comedia del arte, sí, ya estamos en otra ubicación. Predomina la mímica y hay nuevos personajes. Los principales dramaturgos fueron Niccolò Machiavelli y Pietro Aretino. En Inglaterra también sobresalió el teatro isabelino, con autores como Christopher Marlowe, Ben Jonson, Thomas Kidd y William Shakespeare. Sí conocemos quién es William Shakespeare, es un dramaturgo de renombre y ¿qué obras debemos a William Shakespeare? La obra mundialmente conocida como Romeo y Julieta. ¿Sí? Una obra trágica. Otra de sus aportaciones es Macbeth, también de suma importancia. Y bueno, también viene en España este siglo XVII, ¿sí? Ya casi al finalizar, es el siglo de oro del teatro español. ¿Por qué es el siglo de oro del teatro de España? Porque se construyen las primeras salas teatrales llamadas corrales o comedias. Recordamos que en Grecia, ¿sí? Se desarrolla el término teatro como tal y ya había algunos ahí indicios de teatro, pero las primeras salas teatrales se generan en España. Aquí ya abundan los autores, las obras, las compañías, porque acuérdense que ya estaba desarrollada la imprenta. El teatro deja de ser restringido, ¿sí? O sea, el teatro estaba así como que muy privado y bueno, entonces en esta época en España el teatro deja de ser restringido y se convierte en competitivo, ¿sí? Sujeto a las leyes de la oferta y la demanda. Es decir, ¿quién quiere que le represente una obra de teatro? ¿Sí? ¿Cuánto me pagas? ¿En dónde es? Bueno, llevo tanto vestuario, tantos actores, tanto, ¿sí? Entonces, la oferta y la demanda. Tú me pides, yo voy, ¿ok?
Los representantes de esta época son Miguel de Cervantes Saavedra y Félix Lope de Vega. Y aquí me atrevo a resaltar Miguel de Cervantes Saavedra porque su máxima obra es El ingenioso Don Quijote de la Mancha, ¿sí? Entonces son dos dramaturgos de renombre mundial que sobresalen en esta época del Renacimiento. ¿Ok? Bien, otra de las tendencias que se generan en el teatro moderno, con este movimiento cultural, pues es el teatro barroco. El teatro barroco lo podemos identificar por sus grandes ornamentaciones, ¿sí? Es mucho el ornamento que se utiliza. En el siglo XVIII se desarrolló el drama situado entre tragedia y comedia. La escenografía está más cargada, es más naturalista. Se desarrolla la tragedia basada en lo inevitable del destino. O sea, aquí como que nadie escapa a su destino. Tu destino puede ser trágico o puede ser feliz, depende, ¿no? Empieza a cobrar protagonismo, fíjense qué importante. Empieza a cobrar protagonismo la figura del director de escena, ¿sí? Acá, en el Renacimiento, veíamos que el teatro es más competitivo. Aquí, en el teatro barroco, ya tenemos la figura del director de escena como muy importante, ¿sí? Los montajes pues, son más populares. Y en España aquí hay destacan algunos dramaturgos, pero en España destaca Tirso de Molina, Guillén de Castro, Juan Ruiz de Alarcón, es muy conocido, Félix Lope de Vega también, y Pedro Calderón de la Barca, que también son autores muy reconocidos. Les invito para que lean sus obras. Y en América Latina destaca Sor Juana Inés de la Cruz como máxima representante. Sabemos que Sor Juana Inés de la Cruz fue una poetisa. Esto con el teatro barroco. Y viene otra tendencia en especial de gran gusto para mí en lo personal, que es la tendencia del teatro del romanticismo. Esta tendencia transcurre en la mitad del siglo XIX y se originó en los países de Alemania e Inglaterra. El escritor aquí es más romántico, expresa sus sentimientos, expresa sus emociones, y para esta tendencia solo la belleza es la verdad. Entonces ellos no aceptan lo feo, ellos nada más la belleza. El teatro mezcla la prosa con el verso, lo trágico con lo cómico, ¿sí? Y solo pretende conmover al espectador, provocándole entusiasmo, terror, tristeza. Los escenarios son variables, ¿sí? O sea, como podemos observar aquí, esta característica significante, porque ya no es solo un escenario como se desarrollaba anteriormente, ahora son de gran variedad. El tiempo se acorta o se alarga según el gusto del autor. El autor puede manejar los elementos. Hay preferencia por temas legendarios, caballerescos o de historia nacional. Esto en el romanticismo. Otra de las tendencias es el realismo, ¿sí? Esta es la tendencia un poquito más actual. Esta tendencia comienza en el siglo XIX. Surge de un movimiento cultural que pretendía acabar con las tendencias implantadas por el romanticismo, ¿sí? Con el romanticismo y también las tendencias de ese movimiento cultural que prevalecían en Europa. En el teatro del siglo XX sus personajes hablan de forma natural, se emplea un lenguaje coloquial que sitúa a los personajes en su ambiente real. Tienen que convencer al público de que la acción que representan podría darse en la vida cotidiana. Los temas cercanos al espectador, o sea, tienen que tratar temas cercanos al espectador, que puede ser la defensa de los ideales, los conflictos matrimoniales, los conflictos familiares, etc. Es una representación objetiva de la realidad, como decíamos, y se caracteriza por la presentación de contrastes tradicionales y campesinos,
modernos, urbanos, o el éxodo del campo a la ciudad y los dilemas morales que estas situaciones provocan. Esto en el realismo. Aquí podemos observar algunos de sus dramaturgos: José Echegaray, Benito Pérez Galdós, Oscar Wilde. Y bueno, Oscar Wilde me llama mucho la atención su obra, que la culminación de su obra fue la importancia de llamarse Ernesto. Yo creo que hay que leerla, que los invito a que la leamos, ¿ok? Bueno, entonces tenemos la tendencia del Renacimiento, la tendencia del Barroco, la tendencia del Romanticismo, del Realismo, y vamos con una tendencia muy actual, sobre todo en los jóvenes, que es el expresionismo, ¿sí? El expresionismo, aquí ya hay una renovación de los recursos dramáticos y escénicos, se renuevan totalmente, se enfatiza la evolución psicológica del personaje. Ojo, la evolución psicológica del personaje. El expresionismo utiliza un lenguaje conciso con tendencia al monólogo, casi que habla con sí mismo, ¿no? La escenografía es muy expresiva. Los protagonistas, fíjense muy bien, los protagonistas suelen ser seres solitarios, torturados, aislados del mundo. Que bueno, no es que lo estén, pero acuérdense que interviene mucho la evolución psicológica, entonces se sienten de esa manera. Y la forma de expresarse, pues, es precisamente con esta tendencia, el expresionismo, ¿sí? De ahí que el teatro es una oportunidad que nosotros podemos utilizar para dar a conocer nuestras emociones. Y algunos de sus dramaturgos expresionistas pues son George Kreisler y bueno, algunos nombres: Ernest Toller, Ernest Barthes, Hugo Bon y Ferdinand Bucer. Esto con el expresionismo, ¿ok? Entonces terminamos con lo que es el teatro del absurdo y el teatro contemporáneo. En el teatro del absurdo, fue acuñado por Marin Slin, me parece que es un francés. Nace tras la Segunda Guerra Mundial esta expresión. Lo característico es que carece de lógica. Hemos observado algunas obras, ¿verdad? Algunas actuaciones que decimos, yo no le entendí, pero bueno, es teatro del absurdo. No se puede vincular o relacionar con un texto dramático o un contexto escénico. No hay acción consecuente. La vida de los personajes carece de sentido, un poquito así como que el expresionismo. Cuestiona la sociedad y al humano. Y los personajes tienen gran obstáculo para expresarse y comunicarse entre ellos, ¿sí? El teatro del absurdo. Y finalmente el teatro contemporáneo, que el teatro contemporáneo engloba toda la producción dramática, ¿sí?, del siglo XX. Surge un nuevo público que demanda temas y formas distintas del melodrama. En el teatro contemporáneo podemos poner como ejemplo los musicales, y aquí pues ya intervienen pues una mayor escenografía, vestuario, luces. Aquí algo que es importante resaltar aquí en el expresionismo es que utilizan luces y sombras. Entonces con esto concluimos lo que es los orígenes del teatro con el teatro antiguo, el teatro moderno. Recordemos las tendencias que surgen durante esta época, que es el Renacimiento, el teatro barroco, el romanticismo, el realismo, el expresionismo, el teatro del absurdo y el teatro contemporáneo. Entonces tenemos toda una gama de tendencias que podemos elegir para cuando queramos representar una obra de teatro. Y bueno, los invito para que con toda esta información que hemos compartido con ustedes, vayan realizando ustedes su evidencia del tema,
que es precisamente una línea de acontecimientos. Ya lo veíamos, la línea de acontecimientos pues va a contener lo que es los indicios del teatro, el teatro antiguo con todas las civilizaciones que participan y las características principales de ellos. Aquí los pueden elegir con las láminas que ya observamos. Y lo mismo el teatro moderno con sus tendencias, que son las que ya les había mencionado, que las podemos observar aquí, y algunas características más sobresalientes que ustedes consideren para que los incluyan en su evidencia. Les agradezco mucho la atención. Recuerden, su servidora Leticia García en Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas. Un placer servirles. Esto fue Siguen las clases con COBAT, el programa del Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas. Los esperamos en nuestra próxima edición. Gracias. Soy mejor, soy COBAT.